Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. El impacto de tu vida en este mundo no está determinado por tu capacidad, sino por tu disponibilidad. Dios tiene un gran plan para tu vida. Y ese plan no se basa en tu grandeza, sino en la bondad de Dios. Hay un elemento común entre toda la gente que Dios usó para diferentes propósitos y planes. Y es que estas personas ofrecieron sus vidas a Dios. Se pusieron a disposición de Él para que Él les usara de acuerdo a sus propósitos. Y eso es lo que Dios quiere y necesita de cada uno de nosotros. Tu mayor habilidad es tu disponibilidad para dejar que Dios te use de acuerdo a sus propósitos. Deja de poner la mirada en ti y ponla en Él, que te llama a servirle y que quiere hacer grandes cosas en ti y a través de ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 5, del 1 al 11. En aquel tiempo, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. No hay duda que este pasaje bíblico que acabamos de escuchar es bastante asombroso, con grandes lecciones para cada uno de nosotros. Regularmente se le conoce a este pasaje como la pesca milagrosa, ¿sí? Y creo que tiene lecciones para nosotros muy importantes sobre la obediencia, el reconocimiento de la divinidad de Jesús y sobre todo nuestra respuesta al llamado que nos hace de ser pescadores de hombres. Comencemos. ¿Dónde nos sitúa hoy el evangelista? Nos sitúa allí, a las orillas del mar de Galilea, o también conocido como el lago de Genesaret. Allí está Jesús. Y qué interesante. Encontramos a un Jesús que primero enseña a la gente. Esta es como la antesala del milagro. La gente le ha rodeado. La gente se ha apiñado alrededor de Jesús. Se ha congregado alrededor de Él. ¿Por qué? Porque necesitaban oírle. Porque querían oírle. Creo que todos necesitamos oír la voz del Señor. Y por eso recurrimos a su palabra. Y por eso estamos escuchando este mensaje. Porque nos encanta oír la voz del Señor.
porque Él tiene palabras de vida eterna. Estamos en un mundo donde estamos saturados de miles y miles y millones de palabras. Pero sabemos que la palabra del Señor es la única capaz de hacer la gran diferencia en nuestra vida. Porque esa palabra de Dios, esa palabra de Jesús, no solo nos conecta con este mundo, sino que nos conecta con su gloria, con Él. Aquella gente estaba atenta, deseosa de escuchar a Jesús. Y qué interesante ver cómo Jesús toma la barca de Pedro y desde allí enseña a las multitudes. Esto siempre me parece un dato muy interesante. Jesús usando la barca de Pedro. Quizás Pedro no tenía mucho. Era un pescador. No era un hombre de grandes riquezas. Pero lo poco que tenía lo puso a disposición del Maestro para que él usara su barca y desde allí pudiera enseñar, anunciar la buena nueva. Esta es una lección muy importante para ti y para mí. Qué hermoso cuando tú y yo somos capaces de poner a disposición del Señor lo que tenemos. Los recursos que Él mismo nos ha dado. Porque recuerda, todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Él es el dueño de todo. Solo que a veces nosotros creemos que somos los dueños. Estamos equivocados. Y creo que nos hará mucho bien cuando somos capaces de hacer ese reconocimiento de que todo es de Él. Por lo tanto, úsalo como tú lo quieras usar. Está a tu disposición. ¿Alguna vez, te hago una pregunta, le has puesto todo lo que tienes o lo que Dios te ha dado a disposición del dueño de todo? ¿Alguna vez? Si no lo has hecho, vale la pena que pongas a su disposición lo que tienes o lo que crees que tienes, empezando con tu vida, que no te pertenece a ti, sino a Él. ¿Qué tal si lo haces? Pedro permite que el Señor enseñe desde su barca. Luego, por supuesto, Jesús da una orden: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Echen allí sus redes para pescar. Recordemos, estos hombres habían estado pescando durante toda la noche y había sido un fracaso humanamente hablando. Esto fue una noche sin resultados, una noche improductiva. En vano habían echado las redes, porque al final no habían logrado ni siquiera coger un pez. ¿Cuántas veces quizás tú has estado ahí, esas noches tirando la red, haciendo toda clase de esfuerzos, labores, trabajo, para lograr un objetivo, para resolver una situación, un problema, y descubrir después que todo tu esfuerzo fue inútil, en vano, que no lograste lo que te habías propuesto? Creo que todos hemos pasado por esa noche o esas noches donde hemos tirado las redes y no hemos prácticamente logrado nada. Jesús da una orden y Pedro es consciente de su cansancio. Pedro es consciente de su frustración y se lo expone a Jesús. Sin embargo, ¿qué respuesta más poderosa la de Pedro? Después de que reconoce la situación, dice: pero ya que tú lo mandas, por tu palabra echaré las redes, voy a echar las redes. Es cierto, Pedro es consciente de su frustración, se la expone a Jesús, pero al mismo tiempo obedece la voz de Jesús, la orden de Jesús. Y sabemos cómo esa orden de Jesús, que fue cumplida por Pedro, es recompensada por el mismo Señor. Es que el Señor recompensa nuestra obediencia. Cuando Él instruye, cuando Él da órdenes y nosotros seguimos esa orden y actuamos en fe, como lo hizo Pedro, Dios recompensa esa obediencia. Y puede ser muchas veces
que las circunstancias parezcan muy adversas y que no va a ser posible lograr nada. Pero cuando el Señor lo manda, vale la pena que lo escuchemos y obedezcamos. Pedro actuó en fe en medio de aquella circunstancia. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que cuando nosotros obedecemos, lo que parece imposible se hace realidad. Cuando tú y yo obedecemos a Dios y su palabra, lo imposible Él lo hace realidad. Date cuenta que la hora quizás más favorable para pescar era de noche, en aquellas aguas claras del mar de Galilea. Estos hombres eran expertos, eran profesionales, conocían el mar de Galilea. Ya lo habían intentado, habían hecho, humanamente hablando, lo que ellos siempre hacían. Habían hecho un buen trabajo, sin resultados. Pero obedecieron. Es como si le dijeran a Jesús: tú mandas, tú lo sabes todo. Y el Señor siempre recompensará esa obediencia. A tal punto que cogieron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían y tuvieron que pedir a los compañeros Santiago y Juan que les ayudaran. Y también las dos barcas se llenaron a tal punto que parecían hundirse. Y es ante aquel momento, ante aquella manifestación de poder de Dios, que Pedro reconoce la identidad de Jesús y se pone de rodillas. Y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Esto nos recuerda cuando Isaías, leemos en Isaías 6:5, tuvo aquella visión del Señor, el Rey Todopoderoso. Y dijo: voy a morir, yo que soy un hombre de labios impuros y que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Pedro, aquel momento descubrió la santidad de Jesús, la pureza de Jesús, la grandeza de Jesús. Y al mismo tiempo descubrió su impureza, su pequeñez, su indignidad. Y por eso, dice el Evangelio, se puso de rodillas. Pablo va a decir algo muy poderoso en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9 y siguientes, hablando de Jesús. Y por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, todos doblen las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso. Y eso fue lo que hizo Pedro. Él reconoció su indignidad ante esa santidad, pureza, grandeza de Jesús, ante esa manifestación del poder de Jesús. Finalmente este evangelio termina con ese llamado. Al ver Jesús la respuesta de Pedro, Jesús los invita a seguirle. Y le dice a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Y qué hermoso. En ese momento ellos llevaron las redes, las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Date cuenta que hasta ese momento ellos le habían colaborado a Jesús. Habían sido testigos de las enseñanzas de Jesús, de los milagros de Jesús. Pero a partir de ahora, lo dejaron todo por seguir a Jesús. Jesús los llamó y las llamó a algo más grande. Los llamó a unirse a su misión. Qué hermoso es saber, y esto para mí siempre es muy impactante, cómo Dios nos toma como somos y nos forma para su servicio, para su misión. Date cuenta que Jesús no mandó a Simón y a los otros a la escuela o a la universidad. No, Él los llamó. Y es en ese caminar con Él como Él eventualmente formaría su carácter y los formaría a ellos para el servicio, para la misión que les iba a encomendar. Es lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. También nos llama a ser pescadores de hombres, pescar almas para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Dios lo quiere hacer y te llama hoy y te invita hoy. ¿Qué tan dispuesta o dispuesto estás
para seguirle, para dejar a un lado tantas cosas y caminar más cerca con el Señor y dejarte usar por el Señor para atraer y pescar almas para su gloria, para el reino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y te sostenga en este caminar todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.